Dios los bendiga. Toda la gloria sea para el Señor. Ya llega una edad que uno empieza a usar anteojos. Creo que a todos nos llega. Yo dije, nunca voy a usar anteojos. Y después hay que retractarse de que sí, ¿no? Y gracias a Dios por los anteojos, ¿no? Porque las letras se hacen cada vez más chiquitas, dije yo. Alguien me está cambiando la Biblia, algo está pasando. Así que bueno, le damos gracias al Señor y hoy vamos a abrir nuestras Biblias en Segunda de Reyes 5. Y vamos a leer una historia muy conocida. Vamos a hablar de, muchos los conocen seguramente, vamos a hablar de Naamán. Y vamos a ver qué enseñanza nos deja esta palabra en esta noche, ¿no? Así que, bueno, yo antes de orar, de leer, quiero orar y pongamos todo en las manos del Señor y que sea el Señor que está hablando y no yo. Señor, te damos gracias en esta noche, Dios mío, gracias por este privilegio, Señor, de poder compartir tu palabra. Bendito Jesús, quiero pedirte, Señor, que no sea yo quien está hablando, sino tu Espíritu Santo, Señor, a través mío, que tú hables a cada corazón, que tú seas, Señor, aquel que, Señor, penetra hasta lo más profundo de cada vida, Señor, con tu palabra, y que tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía, sino que pueda dar fruto, Señor, al 100%. En el bendito nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Y dice así, vamos a leer, vamos a ir por parte, ¿sí? ¿Y lo encontraron todos? 5:1, dice así. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Hasta ahí nomás vamos a ir leyendo. Así que vemos que Naamán era un hombre valeroso del ejército. Era alguien importante. Era alguien reconocido. Era alguien que iba a la batalla. Alguien que había traído, dice, la victoria a Siria. ¿No? Dios había permitido esto a través de él. Y miren qué tremendo, ¿no? Que este hombre dice un montón de cosas buenas de él y al final termina diciendo pero, y cuando encontramos en la Biblia la palabra pero, es como que todo lo que dijimos antes se condiciona a lo que viene ahora. No, pero era ¿qué cosa? Leproso. Y en aquellos tiempos el tener lepra era estar excluido de todo. Imagínense que no se te podía ni prácticamente acercar porque te contagiaba, porque si vos te contagiabas te ibas a morir también, porque era todo un tema, el tema de la lepra, ¿no? Pero este no era cualquier hombre, era un hombre importante. Era un hombre de la realeza, por decirlo así. Era un tipo muy importante. Imagínense, ¿no? Que muchas veces, si esto lo trasladamos a estos tiempos, hay muchas personas que para la sociedad son importantes, son de renombre, podemos decir, tiene miles de seguidores en Instagram, miles de seguidores en TikTok. Es realmente muy popular este Naamán, pero tiene lepra. Y muchas veces, en estos tiempos, hoy se menciona a estos grandes así, que son muy populares, y a veces hasta queremos ser como ellos. Dicen, mirá cuántos seguidores, mirá qué capo que es, mirá qué grande, cómo batalla, cómo pelea, cómo esto, cómo el otro. Mirá, lo veo como tiene tantos seguidores, qué bárbaro, qué atractivo, qué esto. Y hoy se desea mucho lo que nos muestran a través de quizás una pantalla, de que, ¿no? Y hoy se ha confundido el término de quiénes somos, quiénes queremos ser y quiénes somos verdaderamente para el Señor.
¿Quiénes somos para el Señor nosotros? Somos criatura de Él, somos hechura suya. Yo soy quien Cristo dice que soy. No soy lo que me dice el mundo hoy que soy. Porque el mundo me dice, vos sos esto, lo otro, te tenés que parecer a este, mira qué bárbaro, qué... Y pero ese quizás se lo ve muy lindo por fuera, pero tiene lepra, ¿no? ¿Me entienden lo que quiero decir? Está su vida hermosa delante de todo, pero está de renombre, pero su vida está muerta. Y mucho hoy en día se ve esto. Hay muchas personas así. Nosotros debemos entender quiénes somos y quién Dios dice que nosotros somos. Para el mío eres tú, ¿no? Y el Señor nos ama, dice, hijito mío, mío eres tú, yo te salvé, yo te rescaté, yo te levanté del pozo, yo te di, yo te hice cruzar por... Ese somos nosotros en el Señor. Y miren, vamos a ver el ejemplo ahora el que sigue. Vamos a ir viendo, miren. El 2 dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una ¿qué? Muchacha, la cual servía a la mujer de ¿quién? De Naamán, ¿no? Esta dijo a su señora, si rogare mi señor al profeta que está en Samaria, él sanaría de su lepra. Y acá me quiero detener un poquito en esta muchacha. Fíjense que dice que fueron y la trajeron cautiva. La privaron de su libertad de Israel y la trajeron. Y no la trajeron para que sea libre y que le vaya... No, la trajeron de esclava y la trajeron para que sirviera a los que la habían capturado, ¿no? Imagínense que estamos nosotros muy bien, vienen, ahora nos capturan, nos llevan para un lado y nos dicen, ahora no vas a tener más libertad, sino que vas a servir en esta casa y vas a ser esclavo. Ya no sos más dueño de vos mismo, sino que limitate a hacer lo que te dicen que hagas. Pero yo era... No, eso era antes, ahora sos así y punto. No tenía opción. Pero a mí me mata el corazón de esta muchacha y del amor de Dios que tiene. Porque fíjense que a pesar de lo que ella había pasado, ella dice, mi Señor, con respeto, dice, si él fuera a Israel, al profeta de Dios, este hombre sería sanado. Cuando ella podría decir, bueno, que se muera si se lo tiene bien merecido, por la clase de personas que son. Pero el amor de Dios no es así. Nosotros, hijos de Dios, debemos ser distintos. Debemos mostrar el amor de Dios, aunque estemos presos, aunque estemos en segunda de Timoteo 9, Pablo dice, ¿no?, que él está preso, pero que la palabra de Dios no está presa. Y que él de dentro de ese lugar sigue proclamando a Cristo, diciendo que Cristo es su libertador. Vaya qué contradicción. Él estando preso es porque la libertad que nos da el Señor, somos verdaderamente libres. Y no importa en el lugar donde nosotros estemos. Porque Él es el que nos hace verdaderamente libre a nosotros. Y fíjense que ella, a pesar de la situación, dice, en mi ciudad, en mi casa, en mi pueblo, tenemos un Dios todopoderoso. Un Dios que hace milagros, un Dios que puede revertir cualquier situación. Y aconseja, ¿no? ¿Y cuántos podemos decir, a pesar de problemas y luchas, que podemos seguir aconsejando de Dios y teniendo esta actitud de decir, yo quiero que conozcas a Cristo, yo quiero que seas salvo, yo quiero que veo que tu vida está perdida en delitos y pecados y está muerta, pero hoy te quiero decir que Cristo puede salvarte, que Cristo puede revertir esta situación. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos de ser como esta muchacha, que a pesar de que no estaba en casa, de que la habían sacado y de todo, ¿se imaginan el sufrimiento que habrá tenido ella? ¿No? Yo creo que ninguno sufrió esto de que lo saquen de un lugar y lo pongan en otro, y que no, pero el amor de Dios en nosotros
No importa dónde estemos, sino que sigamos hablando de Cristo. Sigamos proclamando el nombre del Señor. Porque a esto fuimos llamados. ¿Qué dice su palabra? Id y haced discípulos. Id y predicad. No dijo otra cosa, Señor, ¿no? Entonces nosotros que debemos obedecer, id y predicar, hacer discípulos, hablar de Cristo. No nos podemos callar. Saben que si nos quedamos con lo que el mundo nos muestra y quiere que tengamos, nosotros deberíamos ser lo que el mundo quiere que seamos y no lo que Dios quiere que seamos. Yo veo que es tremendo cómo atacan a los chicos, a todos creo, pero mayormente a los jóvenes, el tema de las redes sociales, ¿no? Y que quieren ser como este cantante, y quiero ser como el otro, y yo quiero ser porque este tiene más flow, se dice más esto, ¿no? Y yo quiero ser así. Me voy al infierno, pero soy un capo, o sea, me conocen todos. Se fue al infierno un conocido, ¿no? O decir, quiero cambiar mi vida y quiero ser lo que Dios quiere que sea. Amén. Miren cómo sigue. Y esto se pone cada vez mejor. Y le dijo el Señor al profeta que está en Samaria, ¿no? Dice, y él lo sanaría de su lepra, ¿no? Y escuchó. Naamán, la mujer le escuchó y dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo así, ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel, y le dijo al rey de Siria, ¿no? Y el rey de Siria le dice, anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. O sea, el rey lo quería mucho. Y le dice, anda. Dice, anda y habla con el rey de Israel. Dice que yo te voy a dar presentes, te voy a dar cosas para que... Yo quiero que realmente te sanes, Naamán. Y Naamán tenía, imagínense, que él tenía todo, pero le faltaba ser sano. Hay muchas personas que tienen todo, y le falta solamente Cristo, que es lo principal, ¿no? Y le dice, anda, yo te voy a dar cosas. Miren cómo lo quería, miren todas las cosas que le dio. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí, ¿no? Y él le decía, ¿pero qué? Se volvió loco el rey este. ¿Ahora qué soy? Yo sanador, encima que ya tuvimos problemas. Y ahora quiere de vuelta, me manda todo esto, quiere tener problemas de vuelta, dice. ¿Cómo puede ser? ¿No? Porque el rey estaba totalmente a contramano de las cosas del Señor. O sea, de lo espiritual, él estaba en otro canal, porque viene lo que él pensaba, ¿no? Dice, me quiere hacer rey. No dijo, bueno, no pensó por otro lado. Así piensa, ¿no? Muchas veces uno, en vez de ver las cosas de Dios, vemos las cosas al revés. Y tenemos que empezar a tener los ojos de Cristo. Los ojos del Señor para lo que el Señor quiere que nosotros veamos, ¿no? Porque a veces, y tenemos que estar sintonizados con la voluntad de Dios. Miren lo que dice acá. El 8 dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Le dice, venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y el 9 dice, y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Bueno, miren entonces, ¿no? Dice, bueno, díganle a Naamán que venga a mi casa, dice Eliseo, ¿no? Entonces, y va a ver que acá hay profeta de Dios. Entonces, Naamán va. Y mira acá donde la cosa se pone interesante. Naamán vino
vino con sus caballos y con su carro y se paró ¿a dónde? A la puerta de la casa de Eliseo. ¿Y el 10 qué dice? Entonces Eliseo envió un mensaje diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y será limpia. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él, y luego, estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará luego, y sanará mi lepra. Y bueno, se hizo una película, Naamán, tremenda. Dijo, ahora imagínense que llega Naamán, ¿no? Llega con todos esos carros así de la realeza, todo, ¿viste? Con antenas de esas, aparecen las camionetas americanas con las antenas 5 de Wi-Fi, así, ¿no? Todo una... ¡Wow! Llegó Naamán, ¿no? Y dice, bueno, ahora llegó Naamán, avisale que llegó Naamán, y él se para, ¿no? Ahí para que salga corriendo Eliseo y le diga, oh, gran Naamán, te vamos a salvar de tu lepra, ¿no? Y yo me lo imagino a Eliseo tomando mate ahí adentro, ¿no? Así tomando mate, y le dice a Jesse, su criado, le dice, escuchá, hace un favorcito, dice, ay, viste a ese hombre que está ahí, andá y decile esto y el otro, dice, ¿no? Y él siguió ahí tomando mate, porque ya se le estaba enfriando la pava. Entonces, Naamán se enoja tremendamente. Y acá vemos 2 cosas. Una es que Naamán se creía que era no sé quién. Él seguía en su soberbia, a pesar de la condición que tenía, de estar como estaba, de que se estaba muriendo, porque cada día se estaba muriendo, y esa era sino su única esperanza. Él iba con arrogancia. Él fue a pedir el favor de Dios con arrogancia. Fue y se paró y dice, ahora a mí... Y aparte, miren cómo muchas veces nosotros queremos que Dios haga como nosotros queremos. Y cuando Dios hace como Él quiere hacer las cosas, no nos gusta. Porque nosotros consideramos que merecemos más. ¿Cómo Dios me va a bendecir de esta manera? Yo me merezco que Dios me bendiga de tal o cual manera. ¿O cómo puede ser? Yo siempre lo cuento, ¿no? Que cuando... yo esto lo cuento y no me da vergüenza porque fue así como... Cuando yo me enfermo la primera vez, que me enfermé de cáncer, me dan el diagnóstico y me confirman que era cáncer. Y yo me fui a mi habitación y le dije, ¿por qué Dios me enfermaste a mí? Hay tantos por ahí que hacen esto y el otro, yo te sirvo, yo me dedico mi vida a ti, que esto, que el otro. Y empecé a decirle cosas, ¿no? Si Dios se reiría de mí, de su misericordia. Y yo sentí clarito que me dijo, ¿y por qué a vos no? Y entonces dije, Señor, tenés razón. ¿Por qué a mí no? Entonces, uno quiere que Dios le conteste y le diga como Él quiere. Pero Dios hace como Él quiere. Porque Él trata con nosotros, trata con nuestra vida. Y nosotros debemos ir al Señor y decirle, Señor, ¿cómo querés hacer esto? Yo estoy acá. Haz lo que quieras con mi vida. Porque sé que lo que vas a hacer es bueno. Porque saben que Dios tiene pensamientos de bien con nosotros y no de mal. Entonces cuando nos acercamos al Señor, sí, Señor. Y el Señor te dice, quiero que hagas así, así. ¿Qué te parece? Sí, Señor, amén. Aunque no quiera. Aunque no me guste, aunque yo me merezca, crea yo que me merezca tal o cual cosa, que a mí me tiene que ser. No, hermano, démosle gracia a Dios, bastémonos en su gracia. Y lo que viene de Dios, digamos, Señor, gracias, gracias porque esto es lo mejor que vos me das a mí, ¿no? Y Naamán se enojó. Y vemos por el otro lado que uno puede decir, si uno está mirando, imagínese, sentado ahí desde el palco viendo toda esta situación, esta imagen, que agrandado este Eliseo, ¿eh? Lo mandó al otro. Lo mandó al otro porque él, ¿viste? No, todo lo contrario. Eliseo dijo, andá y decirle esto que es de parte de Dios. Porque la gloria no es mía y yo no sano a nadie. Dice, acá el que hace toda la gloria y que sana es el Señor. Y si el Señor dice que haga tal cosa, andá por favor y decirle tal o cual cosa. Porque Dios es el que hace los milagros. Y nunca nos tenemos que atribuir la gloria de Dios nosotros
Y nosotros contamos siempre, fue uno de los milagros más lindos que vimos, que una chica hace muchos años venía a la iglesia y no veía. Y la íbamos a buscar con mi esposa y la traíamos de la mano los dos y venía a la iglesia. Y la llevábamos y la traíamos y orábamos por ella, que recupere su vista. ¿No creen que el Señor la sanó de la vista? Pasó un tiempo y empezó a ver de menos a más y recuperó la vista. Gloria a Dios, dijimos nosotros. Pasó el tiempo, dejó de venir a la iglesia porque ya no, como que no, ella se sentía muy bien, no volvió a venir más. Y el día que uno del grupo de jóvenes la cruzó en el colectivo, le dijo que no nos conocía de ningún lado a nadie. Nosotros nos dio una pena porque dijimos, Dios la sanó y trató con ella, ¿no? Pero es de Dios el trato, la gloria y el milagro, todo es del Señor. Nosotros nos limitamos a hacer su voluntad, ¿no? Y acá le dice, bueno, andá y decile que vaya y que haga tal cosa. Y venía así, seguimos tomando unos mates, ¿no? Le dice. Entonces, miren cómo es esto, ¿no? Entonces dice que se enojó. A ver dónde me quedé acá. En el 11. Y Naamán se fue enojado diciendo, miren cómo estaba de enojado y lo que decía, dice, he aquí yo decía para mí, saldrá y luego estando en pie, mire la película que se hacía, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará mi lepra, ¿no? Esto es lo que pensaba él. Y acá empieza sigue el enojo, miren, dice. Bueno, ya que de última como que un poco empezó a considerar el agua, ¿no? Pero ahora dice esto. Dice, aguas de Fafar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Dice, si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Miren lo que... Encima el tipo quería agua cristalina, ¿no? Estaba en una condición, pero a veces somos así, estamos en una condición y queremos reclamar o exigir que nos merecemos tal o cual cosa. Dice, ¿tal agua no es mejor? ¿No me puedo ir a Cancún?, le dijo, donde es un lugar hermoso. Acá a esta agua me tiene que mandar. Saben que Dios va a tratar con nuestras vidas. Y el Señor nos va a hacer que pasemos por las aguas que tengamos que pasar. Y a veces no nos va a gustar. ¿No? Y preferimos otras como Él elegía ahí. Pero miren cómo sigue el relato. En el 13 dice, mas su criado se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, vete y lávate y serás limpio? Vete y serás limpio. El 14. Y entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. ¿Y su carne qué? Se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Miren qué tremendo. ¿Y vieron cuántas veces le dijo el Señor? ¿Cuántas veces se tenía que zambullir? 7. ¿Se lo imagina la primera vez? Se zambulle, se sale y se empieza a mirar. Yo haría eso. Me empiezo a mirar, ¿no? Esto en medio que no funciona, a ver de vuelta. Y cada vez que él se zambullía, iba dejando en cada zambullida su orgullo. En cada zambullida decía, tengo que menguar, tengo que dejar ese viejo hombre. Y cada vez, mientras más, porque en definitiva no es que lo agarraron y lo zambullí, sino que él obedeció. Rezongando, pero obedeció. Y la 7ª vez, yo me lo imagino cuando él sale y dice que su piel estaba blanca como la de un niño. ¿Se imaginan eso? Porque uno lo relata, lo dice, pero alguien que tenía la lepra, en aquel entonces se les caían los pedazos de piel. No solo que se les caía, sino que el olor que largaban las personas, ¿no? Era terrible eso. Imagínense, eso es lo que representa el pecado en nuestras vidas. Pero Dios nos hace limpio, más limpio, ¿no? De que como dice el Salmo 51,
Señor, límpiame, más limpio que la lana. Y hay unas cosas hermosas, dice. Yo siempre digo, cuando uno se siente medio como que le quiere reclamar algo a Dios, digo, voy y me pongo a leer el Salmo 51. Y ahí me doy cuenta y digo, Señor, perdóname, limpiame vos, haceme más limpio, transformame, cambiame. Y así es como sale de ahí, ¿no? Limpito, Naamán. Miren las cosas que hace el Señor. Y quizás para los demás decir, no, ¿quién lo va a limpiar? ¿Cómo ese sabe lo que era antes? ¿Se imagina cuando lo vuelven a ver a Naamán transformado? Pero este no era el que estaba... Sí, pero se encontró con Jesucristo. Y cuando lo encontramos con Jesucristo, Jesucristo cambia nuestra vida completamente. Y lo que éramos antes, éramos. Pero ahora soy una nueva criatura en el Señor. Miren qué lindo, ¿no? A ver, ¿dónde me quedé? Que me vengo... Vean el 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces y quedó, a ver acá, quedó limpio, el 15. Y volvió, miren lo que hace, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora, ¿qué dice ahora? ¿Ahora qué? Conozco que no hay qué. Dios en dónde? En toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Lo más maravilloso que podemos ver es que reconoce que no hay Dios más grande que nuestro Señor. ¿Saben que ese es lo primero que porque nosotros podemos decir, pero cuando nosotros realmente reconocemos que Dios hizo en mi vida, que el Señor Jesús cambió todo mi ser, ese es el primer acto que podemos decir, esta persona tuvo un encuentro con el Señor. Porque cuando uno viene y dice, sí, estuvo todo lindo, pero no reconoce. Pero cuando uno reconoce y dice, no hay Dios más maravilloso y más grande que el que ha hecho tal o cual cosa con mi vida. Y ese es el Dios maravilloso que transforma verdaderamente las vidas. Nosotros cuando nos acercamos al Señor y Dios cambia nuestra vida, no queda más palabras que agradecimiento, ¿o no? No queda otra cosa que decir, Señor, gracias. ¿No? Y hasta uno se siente mal y dice, ¿cómo te dignaste a salvar esta cosa? Me digo yo. Pero, ¿por qué sos tan bueno? Y dice, porque te amo. Mío eres tú. Te amé tanto, tanto, que di mi vida por vos en la cruz. Para que tengas salvación. Y el Señor es maravilloso. Él le da la gloria y viene y le dice a Eliseo, varón de Dios, le dice, toma, tengo estas cosas para... ¿Se acuerdan lo que habíamos leído que le mandaron de regalo? Eliseo podía haber dicho, ¿sabés qué templo hago con todo esto? Hago una terrible iglesia, acá pongo en el medio del coso, acá, ¿sabés qué? Le pongo aire acondicionado con todo lo que mandaron. ¿Pero qué le dijo él? Vamos a ver qué le dice. Cuando dice, toma de todos estos obsequios, mira, acá tenés todo esto, le dice. Te doy para que vos agarres. Le dice, porque él estaba realmente agradecido y le estaba dando esto, ¿no? Dice, mas él dijo, miren lo que dice, el 16, mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba, dice, a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. No quiso, hermano. Miren qué íntegro que era. ¿No? Eso cuando uno realmente dice, no, flaco, no me des nada porque la gloria es de Dios. Dale la gloria a Él, le dice. Que si yo te agarraría algo, me atributaría algo para mí, yo no tengo nada que ver con esto. Solamente le hice caso a lo que Dios dijo. Qué bueno es no atribuirse la gloria de Dios. En estos tiempos que hay, hasta arcángeles ya se han puesto nombre alguno por ahí. De todo se pusieron. ¿Lo escucharon por ahí? Y yo digo, ¿cómo puede ser? El Señor dijo, ¿cuál es el mayor? El que más sirve. El que más ama al otro, el que más se rinde. Ese es el mayor. Porque el hombre tiende eso, ¿no? ¿Quién es el mejor de todos? Acá el mayor. El que más sirve.
el que más se humilla, el que más dobla su rodilla, el que más da amor. Y Él le lavó los pies, el Señor, siendo el creador de los cielos y la tierra. Se puso una bandejita ahí el Señor. Y yo digo a veces, ¿cómo puede ser, no, que Dios tenga misericordia de los nombres y los títulos y las cosas que... Y acá podemos, porque esto está en la Biblia, nosotros no es que inventamos algo, esto está acá. Nosotros tenemos que leer qué dice la palabra de Dios y aplicar esto a nuestra vida y poder compartir, decir, no, la gloria es para Dios, que Dios obra, que Dios te transforma, que Dios va a cambiar tu vida, tu familia, te va a sacar de la droga, del alcohol, eso lo va a hacer el Señor. No nosotros, porque a veces nosotros, yo cuando era jovencito, que recién me convertí al Señor, yo era una avalancha, los quería obligar un poco más a que vengan a Cristo. Y cuando no me daban bolilla, decía, cuando te mueras o te pase algo, vas a verle. Así le decía de chiquito yo. Y después un día me escuchó el pastor y dice, no, ¿qué está diciendo? Vení acá, me dice. No prediques más, me dice. Yo quería que todos se conviertan a Cristo. De una u otra manera. Cualquier estrategia, decía yo. Pero no. El Señor convence a cada uno de su pecado, da convencimiento del Espíritu Santo, trata con cada uno de nosotros de forma individual. Y Él nos hace entender a nosotros cuando estamos errando el camino. Y ahí nosotros volvemos y decimos, Señor, gracias. Porque lo que funcionó para mí no funciona para otro, y lo que funciona para otro, pero Dios nos trata a cada uno de manera personal. Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Los nombró a los tres. Abraham era una cosa, Isaac era otra cosa, y Jacob era otra. Y trató con cada uno individualmente, como trata con nosotros el Señor. Y lo bueno es poder tener nuestros oídos y corazón abiertos para escuchar lo que el Señor dice. Amén. Dice que él no quiso. Y el 17 dice, entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Dice, porque de aquí en adelante tu siervo, miren qué tremendo que es esto, no sacrificará más holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. El 18 dice, en esto, miren lo que dice, en esto perdóneme Jehová a tu siervo, que cuando mi señor, el rey, entre al templo de Rimón para adorar a él y se apoye sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz, y se fue pues. Mire la conversión que tuvo este hombre de Dios. ¿No? Se convirtió a Dios completamente. Él tenía temor porque ya decía, al único Dios que yo quiero adorar es a mi Dios, pero quiero pedir que si yo hago tal o cual cosa, que si el rey, porque él era el que estaba al lado del rey, el rey se apoyaba en él cuando él se adoraba y él se agachaba, pero dice que ahora no lo tomara como una adoración, sino que era como un trabajo, pero que su corazón estaba en el verdadero Dios de Israel, el verdadero Jesucristo, el verdadero Dios. Dice, por favor, que no tome en cuenta esto. Miren qué conversión que tuvo. Qué tremendo, ¿no? Dios, cuando transforma nuestras vidas, las transforma. Y como hoy compartíamos, ¿no?, desde el comienzo, Dios trata con nuestra vida. Y tenemos que pensar cómo estamos reaccionando ante el trato de Dios. Si realmente digo, Señor, está bien, o me le sigo resistiendo al Señor. Y digo, no hay mejores aguas, no hay mejores formas de poder volver a la esencia, de volver al Espíritu Santo, a derramar mi vida delante de ti, Señor. Y saben que la única manera es obedeciendo al Señor. Y el Señor quiere corazones arrepentidos, ¿no? Que nuestra vida se humille delante de Él y podamos reconocer que sin Él no somos nada. Que podamos decirle, Señor, si me tenés que pasar por acá, pasame. Pero lo que sí no quiero es volver a casa
con la lepra. No quiero volver y seguir enfermo, sino que quiero que trates mi vida y quiero que mi vida nunca más sea igual. Y que cuando vos me hables, yo pueda darte a ti toda la gloria, así como Naamán dijo, quiero, Señor, que tú seas el único en mi vida, el único y maravilloso Dios que yo antes no conocía, pero ahora conozco y no quiero volver a dejar nunca más, porque tú eres ese Dios que me saca de muerte a vida. Y la vida que Él nos da es una vida eterna, que compartiremos con Él. Por eso cada día de nuestra vida podamos decirle, Señor, si hoy me tengo que zambullir 7 veces, porque a veces seguimos la vida y de repente estamos como que cuestionando a Dios. Como que, ¿pero por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Qué pasó? ¿En qué momento nos deslizamos? Nos relajamos, nos pusimos cómodos y estamos tranquilos, sino que podamos volver a la esencia, volver a la senda antigua, al camino que fue trazado, ¿no? Ese camino que nosotros debemos transitar hasta el día que el Señor venga. Tomémonos de la mano del Señor, aferrémonos a Él, que en un abrir y cerrar de ojos puede llegar a venir el Señor así. Y debemos estar preparados para irnos con Él. Porque hoy no se habla mucho, ¿no? Del arrebato, de que Cristo viene pronto. Estemos preparados. Y no es que uno dice, uy, antes cuando éramos chicos me parecía como que nos asustaban con esto. Pero no hay que asustarse. Porque no va a haber momento más glorioso y hermoso que el día que nos vayamos con la presencia del Señor. ¿Se imaginan? El día ese que estemos ahí y el Señor nos mire cara a cara y nos diga, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Que el Señor nos abrace. Fue difícil, sí. La peleamos. Pero nunca te solté, Señor, de tu mano. Quiero darte a ti toda la gloria y la honra. Y me gustaría que nos pongamos de pie para hacer una oración. Bendito eres Jesús.